Hola, soy Inés María Daud. Bienvenidos a Eficazmente 5. En este episodio tengo el privilegio de entrevistar a Jessica Lozada. Ella le vengo siguiendo la pista desde hace rato. Ella es de Puerto Rico, vive allá en Orlando, en Estados Unidos, esa ciudad de los sueños. Ella es experta en cultura organizacional y ella va a revelar cómo transformar el ADN de las empresas. Si crees que la cultura es solo un concepto abstracto, prepárate para descubrir cómo se convierte en la verdadera ventaja competitiva que puede llevar tu organización al siguiente nivel. Jessica, bienvenida a Eficazmente 5. Muchísimas gracias, Inés. Me encuentro muy bien. Primeramente, muchísimas gracias por la invitación, por conectar y compartir este espacio contigo. Muchísimas gracias. Yo conocí a Jessica a través de Instagram y yo dije, wow, la tengo que entrevistar, esta energía, todo lo que está contando. Pero si tú te encuentras con alguien en un ascensor, ojalá que sea un ascensor de ascensores mover Claro y que y sí. que el mantenimiento lo haga Ascensores Mover, porque es una empresa a la que asesoro. Si tú te encuentras con alguien en un ascensor, tú te tienes que presentar en ese ratico que te lleva del primero al quinto piso y te dice, Jessica, ¿tú qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Quién eres tú? ¿Tú qué le dirías? Yo le diría que tengo mi propia empresa que comencé, que se llama Dolosada Gen, eh, y que ayudo a empresarios a optimizar sus procesos para ayudarlos con la rotación de los empleados. Yo siempre le digo que yo les ayudo a triplicar su facturación, pero es una cosa conlleva a la otra, Inés. Yo los ayudo a bajar esa alta rotación de los empleados, así ellos triplican la facturación. ¿Por qué? Voy a poner un ejemplo, que es la que yo le doy en número, en fracciones, porque ellos entienden por números, ¿cierto? Entonces, una persona, empleado que más o menos se está ganando $50,000 al año. Un empresario pierde ese empleado, le va a costar el doble a ese empresario para obtener a una persona nueva que ocupe ese puesto que esa persona se fue. Eso es sin contar la experiencia que esa persona se va a llevar con ellos. ¿Por qué yo digo que se duplica ese salario o lo que van a gastar los empresarios? Porque hay que invertir en el reclutamiento de de esa persona nueva. Con muchísimo esfuerzo que esas empresas van a necesitar para poder atraer a una persona nueva con esa experiencia que ellos están buscando. Más bien, cuando ya identifican esa persona, ellos tienen que invertir en el entrenamiento de esa persona nueva. Tras la carga del trabajo de la persona que se fue, se la estamos dando a los empleados que se quedaron, añadiéndole a esa carga de ellos. Eso es todo dinero, todo dinero. Son cosas que no se ven, son invisibles, como yo digo, que el ADN de la cultura organizacional es invisible, más es como el oxígeno que nosotros llevamos en nuestros cuerpos, que no se ve, pero son los que nos mantienen vivos y nos mantienen funcionando, ¿no? Entonces, así es que a mí me gusta explicárselos a los empresarios y a los emprendedores. Maravilloso, Jessica, pero ¿qué estudiaste? ¿Dónde estudiaste? ¿Eres de Puerto Rico? ¿Cómo fue que te fuiste a Estados Unidos? Yo estudié negocios con un enfoque, administración de negocios con un enfoque de recursos humanos. Llevo más de 18 años en el área de recursos humanos. Me enamoré de recursos humanos porque cuando yo comencé en college, yo comencé con en un enfoque de contabilidad. Ya yo iba a medio camino de contabilidad cuando un ex jefe mío me ofreció la oportunidad de un trabajo en recursos humanos. Yo ni idea tenía de lo que era recursos humanos. Y yo le dije, ok, estoy buscando empleo, déjame tratar y ver de qué se trata. Te digo que instantáneamente me enamoré de recursos humanos. ¿Por qué? Porque no solamente vemos y protegemos el bienestar de las empresas, pero también vemos por el empleado, que las empresas estén haciendo lo correcto para los empleados, para que se sientan valorados. No siempre me interesó el recurso humano, pero sí me enamoré de la profesión. Yo de Puerto Rico me fui muy joven con mi mamá a Estados Unidos, a Filadelfia, Pensilvania, y crecí con mi mamá soltera, mi mamá luchando día a día para sacar a mi hermana y a mí adelante.
Y te cuento esta anécdota breve porque fue mi inicio de querer más y crecer profesionalmente. ¿Por qué? Porque vi a mi mamá soltera luchando para proveer para mi hermana y para mí, dependiendo del gobierno, de los cupones de alimentos. A veces yo tenía que faltar a clases para acompañarla porque ya no sabía el idioma, entonces me utilizaba a mí como quien dice para poder ayudarla. Entonces yo, aunque se lo agradezco muchísimo y fue de verdad que no nos faltó jamás nada, gracias a Dios, yo fui identificando que yo quería algo mejor para mí. Y claro, algo mejor para cuando yo fuese mamá, que mi hija no pasara por eso, porque eran inviernos muy fríos, haciendo filas de 2 y 3 horas en el puro invierno con mi mamá. Entonces, a mí tampoco, Inés, yo no tuve a nadie más que una consejera de la escuela que me guiara en el camino para la universidad, porque a mí en mi casa yo no tenía nadie que me hablara de la universidad y que lo importante de la educación, porque mi mamá la sacaron de sexto grado porque tenía que cuidar a su abuelita en esos tiempos de antes. Entonces ella como que no veía la educación importante, como que algo importante. Ella después que uno tuviese un trabajo, ya para ella era suficiente. Entonces yo tuve una consejera en la high school donde ella me hizo la pregunta, ¿qué vas a estudiar cuando vayas a la universidad? Y yo le dije, yo no sé, ni tengo idea, no lo había pensado. Y ella me dijo, no importa si no tienes nada planificado. Usted va para la universidad y va a comenzar con los cursos básicos y ahí vamos a ver en qué te vas a enfocar. Entonces, gracias a esa persona que también me guió y fue un ejemplo para mí, gracias a ella, gracias a las cosas que yo fui identificando de las cosas que yo quería para mi futuro, estoy hoy día aquí en mi propia empresa, ayudando a empresarios y emprendedores a ser mejores en sus industrias. Bueno, Jessica, ¿imaginabas estar donde estás hoy? Cuéntanos esa historia de transformación personal desde esos primeros pasos, desde esa llegada a la universidad hasta crear tu propia firma de Lozada Gen. O sea, yo creo que uno nunca se prepara, o por lo menos yo no tenía esa visión clara hace 5 años atrás. Hace 5 años atrás, mi enfoque era salir adelante y sacar a mi hija adelante. Mi hija hoy día tiene 22 años, pero era más bien cómo voy a sacarla adelante, cómo yo puedo ser el mejor ejemplo para ella. Y siempre pensaba, yo a los 40 años quiero ser vicepresidenta de recursos humanos. Esa fue la meta que yo tenía para mí y más no veía más allá de eso, solamente que esa era mi meta. Entonces, el año pasado me comencé a rodear de personas con la misma mentalidad que yo, porque es muy importante, Inés, que tu círculo sea personas que piensen y tengan mentalidad similar a la tuya para poder salir adelante junto a ellos, ¿no? Entonces me comencé a reunir con personas exitosas, que veían más allá de donde yo estaba. Y dije, bueno, yo estoy en una empresa hoy día, estoy cómoda en un trabajo, pero yo quiero más. Yo quiero poder tocar a más gente. Yo quiero llegar al mundo entero y tocar a la más gente posible para mí. ¿Por qué? Porque son personas que necesitan desarrollarse profesionalmente. Tengo un espacio solamente para mujeres dentro de mi empresa. ¿Por qué? Porque necesitamos más mujeres líderes que se atrevan, que quieran sobresalir. Entonces, mi primer enfoque fue ese. Yo quiero ayudar a las mujeres a que salgan y que escalen profesionalmente. Porque en uno de mis trabajos como ejecutiva, yo fui la única ejecutiva mujer, Inés, y me tocaba sentarme en una mesa alrededor de 11 ejecutivos masculinos, donde yo sentía que yo no tenía como que mucha voz, ni mucha voz, ni mucho voto, como decimos en Puerto Rico. Y fue para mí un momento difícil que me tocó poner como que mano dura para que me respetaran y para que me escucharan, para que escucharan lo que yo tenía que decir como ejecutiva y como parte del grupo de ejecutivos. Entonces cada vez que yo me reunía con ellos, Inés, yo miraba alrededor de la mesa y yo decía, wow, lo logré, llegué a la cima como ejecutiva, pero yo quiero que más mujeres sientan como yo me siento. Entonces, es solamente el sentir
Estoy muy agradecida y estoy muy, muy feliz de hasta donde he llegado. Yo sé que he conectado con muchísimas personas, con muchísimas mujeres que se identifican, me envían mensajes de cómo lo hago, me envían mensajes de que por favor les revise su currículum, que cómo pueden vestirse para las entrevistas. Entonces a mí me llena muchísimo poder ayudar y tocar a tanta persona. Maravilloso. ¿Cuáles son esas 3 habilidades que son fundamentales hoy en día para que un profesional sea realmente competitivo? Yo te diría, Inés, hoy día donde el mundo está cambiando tan rápidamente, tenemos que ajustarnos como profesionales y como seres humanos. Yo diría que la adaptabilidad es una de ellas. El mundo laboral cambia rápidamente, como te comento, y los profesionales que se adaptan, los que se adapten mientras más rápido se adaptan, más ventajas van a tener. También la inteligencia emocional, saber manejar sus emociones, pero también saber a manejar las emociones de los demás, tanto como sus empleados, tratar de entenderlos. Es esencial para poder liderar y colaborar y resolver los conflictos que hoy día cada empleado tiene un conflicto distinto. Eso es el poder ajustar y aprender a manejar esas distintas emociones. Yo por lo menos, y todo el mundo, yo sé que todos los líderes se identifican, que los grupos que ellos lideran, cada persona individual se tiene que tratar distinto, tienen personalidades distintas. Entonces, aprender a la personalidad de cada empleado para poder ajustar en cómo los tratamos. Y por último, pienso que el pensamiento estratégico. Hoy día no basta con cumplir las tareas, los profesionales deben, ser capaces de anticipar, planificar y proponer soluciones innovadoras. No sentarse a esperar que las cosas ocurran, ¿no? Sino siempre estar pensando estratégicamente qué va a ser lo próximo, cómo voy a solucionar si ocurre esto. Entonces, diría que esas son las 3 cosas que yo diría que son muy importantes hoy día para poder ser un líder eficaz. Bueno, ¿y cuál es el error que tú ves más común que los líderes cometen, esos líderes que quieren desarrollar una cultura organizacional efectiva? Yo diría que uno de los errores más comunes es el subestimar el poder del ejemplo. Muchos líderes piensan que bastan con declarar los valores e implementar las políticas. Los valores que cada empresa tiene posteado tal vez por las paredes, en los guías de los empleados cuando los contratan, no es solamente eso. Ellos no se dan cuenta que una cultura organizacional comienza con ellos. Ellos tienen que ser el ejemplo y poder demostrar esos comportamientos ellos primeros antes de poder inculcárselos a los empleados o tratar de que los empleados comiencen a exhibir esos comportamientos. Si un líder no refleja esos valores, es como uno dice, no hace lo que predica o no está dando lo que mismo quiere que los empleados desarrollen. Cuando eso los empleados lo observan, se convierte en una desconexión sobre los empleados y el líder. Entonces tienen que tener mucho cuidado con eso. Y por último, otro error que es frecuente, que yo observo mucho, es intentar forzar una cultura sin involucrar el equipo. O sea, quiere decir que la planificaron, la crearon, eso es lo que hay, vamos a hacerlo, sin haberle involucrado al empleado, que ellos puedan dar sus propias opiniones de cómo a ellos les gustaría que funcionara una cultura organizacional. No quiere decir que lo van a hacer tal cual el empleado te lo diga, pero por lo menos incluyéndolos, involucrándolos, le ayuda a los empleados a sentirse que es valorados, que ellos forman parte de ese cambio que el empresario quiere hacer en su empresa. Perfecto. Tú tienes una división que precisamente trabaja estos temas de mujer. A mí me llamó eso mucho la atención. ¿Qué estrategias concretas y recomiendas para que las mujeres rompamos esas barreras en entornos corporativos? Lo que tú decías ahorita, que podamos llegar a juntas directivas, que podamos opinar, que podamos liderar. ¿Qué recomiendas? ¿Qué podemos hacer las mujeres? Yo creé esa división y fue la primera división que creé. Nuevamente comento que yo quería solamente enfocarme en la mujer, pero también me tocó dar una charla donde la persona que me estaba contratando me comentó, me dice, yo sé que lo tienes dirigido solamente a las mujeres, también los hombres se beneficiarían de la información que tienes que proveer. Entonces, pues ya ahí abrí
más lo que es en general poder llegarle a todo el mundo, pero continué creando la división que se llama She is Her, ella es ella, que fue de verdad que She is Her fue algo que mi hija, el título fue algo que mi hija me lo creó, me lo dio, me dijo, mamá, vamos a poner She is Her. Ella es ella. Queremos que ella tenga la voz, que ella tenga el poder, que ella se sienta empoderada, que puede crear y ser todo lo que ella desea hacer. Entonces, para mí, los 3 pilares dentro de She is Her es que tenga la visibilidad estratégica. Una mujer que quiere posicionarse estratégicamente en su profesión o quiere continuar creciendo o crecer si aún no está establecida, nosotros aquí la ayudamos a posicionarse como líderes visibles dentro y fuera de sus organizaciones. Eso incluye aprender a comunicar los logros de forma efectiva y estratégica. La segunda sería la red de contacto, poder hacer networking y darse a conocer tanto dentro de su empresa como fuera de su empresa. ¿Por qué, Inés? Porque no nos podemos estancar pensando como yo pensé antes, que solamente llegaba a vicepresidente de recursos humanos y ya estaba lograda. No, hay que pensar más allá, hay que hacer networking porque uno siempre tiene una conexión importante. Entonces, le ayudamos a impulsar la importancia de construir relaciones significativas con mentores y aliados dentro de sus sectores, donde ellas se sientan que conocen. Tienen que conocer porque en algún momento va a llegar esa conexión que las va a ayudar a impulsar y a subir ese escalón que necesitan sucesivamente. Y tienen que tener un mindset de liderazgo. Inés, no importa qué tipo de posición o qué tipo de trabajo tenga la persona, la mujer. Nosotros trabajamos en ayudarlas a romper las creencias limitantes, reforzando la autoconfianza, preparándolas para asumir los roles de decisión y con autoridad y seguridad. Yo te puedo comentar de una anécdota que tuve cuando yo quise promover a una empleada a una posición de líder. Y ella me dijo, yo no estoy interesada, pero te puedo recomendar a mi compañero que él está como que listo para la posición. Y yo le pregunté el por qué. ¿Por qué crees que tú no estás lista? Y me dice, porque yo soy mamá soltera. Pues pienso que con llevar a los niños al colegio y todo eso, eso como que la iba a aguantar en poder ser exitosa en la posición. Y yo me volteo y la miro y yo le digo, esa es tu única excusa que me estás dando para no subir, escalar a ser líder. Y yo le dije, nosotros podemos trabajar con tus horarios, nosotros te ayudamos. O sea, si te estamos ofreciendo la posición es porque vamos a trabajar con tu desarrollo, te vamos a llevar a donde tienes que estar. Y me miró como con cara de sorpresa. ¿De verdad harían eso por mí? Sí, haríamos eso por ti, porque esa es mi posición, empoderar a la mujer y darle ese empuje que ellas necesitan para que salgan adelante, porque tenemos mucha mentalidad limitante, Inés, hoy día en que las mujeres se sienten que no son capaces de llegar a las posiciones que los hombres hoy día tienen. Entonces tenemos que romper esas barreras. Así es. Jessica, ¿y cuál ha sido ese momento más retador en tu carrera y qué aprendiste de él? ¿Qué es lo que ha permitido esa crisis, ese problema que resolviste, que ha permitido que estés hasta donde estás ahora, todo lo que aprendiste? Yo diría que el momento más retador fue cuando yo decidí finalmente lanzar mi propia empresa. ¿Por qué? Porque como comenté, mi meta era llegar a vicepresidenta de recursos humanos, más no veía más allá de ahí. Cuando finalmente yo decidí, Inés, que quiero más, no sabía cómo comenzar. No, entonces uno comienza a tener ese síndrome del impostor que no vas a poder, tú no puedes, hay otras personas que lo están haciendo mejor que tú, ¿quién te va a ayudar? Entonces, para mí eso fue retante y al principio siempre es difícil porque la incertidumbre, que si va a funcionar, que si va a salir, que si vas a ser exitosa. Yo era una persona que no me veía mucho en las redes sociales, yo no quería grabarme, entonces, ¿cómo yo iba a poder llegarle a las personas que le quería llegar si no me ponía al frente de una cámara para por lo menos
soltar todo mi conocimiento y todo lo que sé y todo lo que quiero compartir, porque no solamente hoy día, sí, los eventos en presenciales son importantes y los disfruto al máximo, pero ¿cómo le puedo llegar a la más gente posible en el mundo entero? Tiene que ser por las redes sociales, poniéndome al frente de una cámara y grabando mi conocimiento, atrayendo a esas personas. Entonces, para mí fue muy retante, eso para mí fue muy retante. Fue una decisión llena de incertidumbre, como mencioné, pero aprendí que aunque el miedo es inevitable, debe dictar nuestras acciones. Entonces me impulsé. Perdí el miedo, claro, con las personas que me rodeo, que me ayudan a ser mejor persona. Hoy sé que dar ese salto fue el acto más valiente que tuve y transformador de mi vida. También es porque yo soy el ejemplo para mi hija. Ella por lo menos ella me tiene en su celular grabada como su héroe. Entonces yo tengo que dar ese ejemplo primero, como para mi hija, primero y después poder darlo a los demás. Entonces yo decía, como me ve mi hija, me van a ver los demás. Entonces me enseñó que el verdadero crecimiento está al otro lado de nuestra zona de confort. O tenemos que salir de nuestra zona de confort para poder llegar al éxito donde nosotros queremos estar. Excelente, Jessica. Me ha llegado lo que has dicho. Si pudieras dar un consejo a los jóvenes profesionales que están apenas iniciando, ¿cuál sería ese consejo? Ay, yo quiero tocar a tantos jóvenes, es que también es un proyecto que quiero lanzar, que quiero, ya lo tengo cocinando, como decimos en Puerto Rico, pero tengo que pensar estratégicamente. Para mí, primeramente a los jóvenes, que no tengan miedo de equivocarse. Todo el mundo se equivoca en esta vida. Cada error es una oportunidad de aprendizaje y crecimiento. Entonces tenemos que impulsarlos a que está bien equivocarse. Es más bien, si se equivocan, ¿cómo podemos ayudarlos a sobrevivir, a sobresalir de eso? Que tenemos que hacer que la equivocación forme parte de nosotros también para que ellos se sientan más cómodos, ¿no? Pero le diría que inviertan en su desarrollo profesional, es muy importante, Inés, hoy día. Yo sé que hoy día muchísima de nuestra juventud quiere ganarse el dinero fácil, quiere ser influencer, todo el mundo quiere estar en las cámaras. Y no importa, no está malo. O sea, si quieres ser un influencer, ¿influencer de qué? Algo que aporte valor, algo que añada, que le pueda llegar a las otras personas. Entonces, lo que a mí me encantaría que se enfocaran en crear sus currículos, que se preparen para las entrevistas de trabajo, que puedan saber qué preguntas hacer y no hacer. Algo muy interesante, Inés, que yo me he dado cuenta hoy día, no sé si en Colombia es el mismo caso, pero por lo menos aquí en los Estados Unidos, el sistema de educación nos está fallando con nuestros niños. Total. Fallando con nuestros niños. Y sería otro podcast completamente distinto, pero quería mencionarlo porque es algo que me ha tocado muy cerca de mi corazón. ¿Por qué? Porque como yo comenté anteriormente, yo tuve esa guía, una consejera en la escuela cuando yo era niña, que me empujó y me impulsó para que yo fuese a estudiar a la universidad y que saliera adelante. Si no hubiese sido por esa señora, saber Dios si yo, dónde estuviera, ¿no? El sistema educacional nos está fallando con nuestros hijos porque no están esas personas que yo tuve hace unos años atrás Yo también, yo soy el producto de que tuve buenos profesores. Ya, definitivamente ya no es lo mismo. Ya hoy día yo siento como que es claro que hay educadores muy buenos, hay excepciones, pero la mayoría se siente como si son niñeros que están ahí esperando que el tiempo pase, cada clase pasa, entonces el niño pasa a la otra clase y no le están ayudando a enfocarse. Yo quiero poder llegar a las escuelas para ayudar a esos niños, a darle una charla, a cómo preparar su currículo, a cómo prepararse para las entrevistas de trabajo. Si no quieren ir a la universidad, porque también entendemos que la universidad no es para todo el mundo. Si ellos deciden que la universidad no es para ellos, igual hay que prepararlos para la sociedad que está allá afuera, porque es muy duro esos niños enfrentarse a la sociedad sin estar preparados para las entrevistas, sin estar preparados que posiblemente pueden enfrentar en esos empleos. Te puedo dar el ejemplo de mi hija. Mi hija, claro,
recursos humanos al fin, yo tuve que prepararle, ayudarla con su currículo, qué preguntas hacer y qué no hacer en una entrevista de trabajo. Y yo le decía, tú vas a una entrevista de trabajo y tú te vas a llevar una libreta y tú te vas a llevar algo con qué escribir y tomar notas. Yo le decía, a mí no me importa si tú no tienes nada que escribir, pero tú vas a simular como si, aunque dibujes no me interesa, pero usted va a actuar como si usted está interesada y usted está tomando nota. Y te puedo decir que mi hija ha tenido varios empleos y la han contratado en el momento ahí en la entrevista, porque ella va preparada, ella sabe cómo vestir, ella sabe qué preguntas hacer, ella sabe que tiene que hacer esa conexión visual con la persona que la esté entrevistando, ella sabe que tiene que llevar su currículo ya imprimido, presentarlo, todo eso yo se lo enseñé a mi hija. Y puedo decir, no porque es mi hija, pero yo me enfoqué que ella tenía que hacer lo mejor posible allá afuera cuando fue esa entrevista. Ahora, claro que las conversaciones son a veces cuando se enfrentan a empleados o compañeros de trabajo con quien no se lleva muy bien. Todo eso son procesos que todo el mundo va a pasar en esta vida, pero tenemos que prepararlos para eso. Bueno, me llama la atención algo. Dices que debe llevar el currículum impreso. ¿Recomiendas eso? ¿Es algo práctico? Sí, aunque no te lo pidan, Inés, aunque no se lo pidan, pero tienes que por lo menos mostrarte que vas preparada. Tienes que llevar el currículum imprimido y ya ofrecerlo para que ellos vean, esta persona vino preparada para la entrevista de trabajo. Porque no lo da, no, si no lo das, tal vez esa persona dejó el currículo que ya le enviaste en su escritorio, en el momento no se recuerda la experiencia que tuviste, si está pasando por muchas personas que van entrevistando, no te van a tener presente ahí con la experiencia. ¿Cómo visualizas el futuro del trabajo? Todo esto ha cambiado. Hace 4 años éramos, hace 8 años, hace 10. ¿Cómo te imaginas hacia adelante? Dentro de 5 años, ¿cómo va a ser el trabajo? Sabes que, como comenté, estamos evolucionando muy rápido. Todo está evolucionando muy rápido, pero el futuro del trabajo estará marcado por una mayor flexibilidad, en mi opinión. El crecimiento de la inteligencia artificial es algo inevitable para nosotros. Entonces, y un enfoque profundo en el bienestar de los empleados. Las empresas que prioricen las culturas organizacionales auténticas donde las personas se sientan valoradas y motivadas serán las que lideren. Además, veremos una creciente demanda por las habilidades humanas como la creatividad, la resolución de problemas complejos e innovación. Te comento, he platicado con muchísimos empresarios donde me comentan, la juventud, esta generación no quiere trabajar, no se quiere quedar. Mi tip número 1 es, no importa para qué contrataste a esa persona. Si tú no le buscas la manera de querer interesarte en qué es lo que motiva a ese empleado, aunque sea fuera de esa posición, esa persona, ese empleado se te va a ir. Porque hoy día, la generación de hoy día, Inés, se aburre muy rápido. Hay que mantenerlos innovando, pensando en su creatividad. Entonces, si tú tienes un proyecto, vamos a poner, por ejemplo, que contrates a una secretaria. Si tienes un proyecto donde ya tú sabes que esa secretaria tiene otro set de destrezas que tú puedes utilizar y tienes un proyecto que no tiene nada que ver con la secretaria, asígnaselo a esa secretaria. Tienes que mantenerle la motivación y la mentalidad de la creatividad corriendo, porque se te va a aburrir y se te va a ir. Pero más bien también es esos empleados tienen que siempre sentirse valorados, Inés, que ellos le importan. Te voy a hacer una anécdota muy graciosa. Se me hace graciosa ahora porque ocurrió hace tiempo, pero la hice yo creo que un video ayer sobre eso, donde yo estaba reunida con el ejecutivo de finanzas, revisando mi budget de mi departamento, y él vio que yo tenía en como los gastos de mi budget, yo tenía celebraciones de cumpleaños, yo le enviaba flores a las empleadas, le envié un regalo a un empleado de recuperación que estuvo enfermo en el hospital, también le compré unos entrenamientos a mis empleados. Entonces él miró eso y me comentó y me dijo, manténle un ojo a esos gastos porque es algo que yo no hago con mi equipo. Entonces, para mí fue un shock, fue un impacto porque yo
como no supe cómo contestar al minuto y le dije, no podía creer lo que me estaba comentando. Entonces yo me tuve que pausar. Días antes, una de sus empleadas a mí me contactó y me pidió ser parte de mis reuniones diarias que yo tengo con mi equipo. Y es de finanzas. Entonces yo le pregunté, ¿por qué razón quiere ser parte de mis llamadas? Son de mi equipo. Porque yo necesito sentir que yo soy parte de algo, de un equipo. No lo tiene con su equipo. Entonces yo a él le comenté eso de su empleada. Y yo le dije, esos son gestos pequeños, pero esa es mi forma de yo demostrarle a mi equipo que yo los valoro y que me importan. Entonces, yo no voy a dejar de hacer lo que yo estoy haciendo por mi equipo, porque es mi forma de expresarle a ellos cuánto los valoro. Entonces, si los líderes hoy día no le demuestran a los empleados que los valoran y que los escuchan y que son parte del equipo, esos empleados se te van a ir para la competencia o para otros empleos. Y no tiene que ser, Inés, no tiene que ser regalos monetarios o como yo le hacía a mis empleados o flores. Simplemente muchísimas gracias por lo que haces. Te valoro muchísimo. Un mensaje. Los viernes yo le envío mensaje a todo mi equipo. Gracias por una semana exitosa. Muchísimas gracias por lo que hacen. Los lunes, todos los lunes yo recibo a mis empleados como feliz lunes, esta semana vamos a darle con todas, yo confío en ustedes, cualquier cosa que necesiten, aquí estoy a su disposición, pero somos un equipo y tienes que hacerlos sentir que forman parte de ese equipo. Entonces son gestos pequeños que tal vez para uno no piense que son valorados, pero esos empleados sí te lo valoran. Gracias, Jessica, por todos esos consejos de oro. Tomen nota. Yo sé que este podcast es para verlo varias veces y tomar todas esas notas. Yo ya voy a empezar a aplicar esto que estás diciendo, de verdad. Mil gracias. Un saludo aquí desde Barranquilla. Recuérdame cómo es que dice Shakira. A ver. En Barranquilla se baila así. Aquí te espero. En Barranquilla se baila así. Eso, Jessica. Mil y mil gracias por hablarnos de este tema tan importante como es la cultura organizacional. Consejos de oro los que nos has dado. Mil y mil gracias a ti. Recuerden suscribirse al canal, recuerden compartir este contenido con personas que crean que lo necesitan. Recuerden escribirnos, sigan a Jessica en sus redes sociales. Aquí en las notas del episodio vamos a dejar su página web. Vayan a seguirla, que tiene contenido de verdad súper interesante. Por eso la invitamos aquí a Eficazmente 5. Gracias y recuerden que la cultura organizacional es lo más importante en su organización. Gracias.